Vamos a hablar sobre estructuras de datos en Python, específicamente sobre los sets. Los sets normalmente son una estructura de datos que no se suele enseñar en los inicios de Python, digamos en personas principiantes. Normalmente lo que enseñan son lo típico, listas, diccionarios, y los sets, no lo he escuchado mucho hablar. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son los sets, ese tipo de estructura de datos en este lenguaje y cómo nos puede servir para solucionar cierto tipo de problemas o para facilitarnos ciertas tareas. Bien, los sets prácticamente son una lista. Sabemos que en Python vamos a hacer una lista. Sabemos que en Python una lista de elementos es esto, ¿verdad? Esa es una lista. Los sets es exactamente lo mismo, es una lista, que es como un vector nada más, ¿verdad? Es una lista. Pero entonces, si un set es una lista, ¿cómo hago para diferenciarlo de una lista? Bueno, vamos a ver, esta va a ser el set. La primera diferencia es que no es con corchetes, sino es con las llaves, como si fuera un diccionario. Sabemos que en un diccionario, por ejemplo, tenemos el típico tema de clave y valor, ¿verdad? Que la clave es 1 y el valor sería mayo, ¿verdad? Y así. Los sets usan las mismas llaves, solamente que con el mismo concepto de que es una lista de elementos. Ok, esto es un set. Eso sería un set. Bien, bueno, ya sabemos que la diferencia así visual es las llaves y los corchetes, pero ¿qué otras diferencias tienen? Bueno, las características que se diferencian es la primera, que los datos son inmutables. Los datos que contienen los elementos es como si fuera, por ejemplo, una tupla. Los datos son inmutables. Cada elemento del set es único. Eso significa que no se pueden repetir los elementos. Entonces, eso significa que si, por ejemplo, nosotros llegamos y le metemos elementos repetidos, el set no va a dar un error. Aquí viene lo interesante. Vamos a imprimirlo para que se vea. El set no va a dar un error, sino que lo que va a hacer es que automáticamente va a eliminar los elementos que hayan ahí, los elementos repetidos. Entonces, como ven, solamente imprime 2, 3, 4 y 5 y los demás 5 los elimina. La otra diferencia es que los sets se guardan en desorden. Eso significa que no van a poder ser leídos como si fuera una lista o recorridos a través de los famosos slices. No se puede porque no hay un índice, no tienen ningún orden. Entonces no se puede recorrer como si fuera una lista. Ahí va otra diferencia que nos va a permitir ver qué nos conviene más, si una lista o un set. Bueno, ya vimos las características y también características visuales de cómo se diferencian. Ahora, los sets tienen ciertos métodos, como lo tienen las otras estructuras de datos, que también nos van a ayudar a automatizar ciertas tareas. Y también se pueden realizar operaciones entre ellos, como suma de sets, multiplicación de sets y así. Esto lo vamos a ver en la parte 2. En la parte 1 nada más vamos a ver sus métodos. Entonces vamos a comenzar con el primero de sus métodos, que muchos de ellos son prácticamente intuitivos. Vamos a eliminar esto, vamos a pasar por acá para ir acomodando esto así como en funciones, ¿verdad? Bien, ahí está. El método add, como se puede saber de forma intuitiva, lo que hace sencillamente es añadir un elemento nada más. Nosotros podemos añadir, por ejemplo, aquí hace falta el 1, entonces añadimos el 1, lo imprimiríamos. Vamos a limpiar esta vaina, lo imprimiríamos, entonces se añadiría el 1, ¿no? se añadiría el elemento 1, 1, 2, 3, 4, 5 y así, y el hola. Podríamos añadir otro elemento, solo que digamos que sea una cadena de texto. Entonces agregaría los dos elementos, ¿verdad? Y así.
no recibe ningún orden. El siguiente método es el método update, def update, que tienen los sets. Vamos a copiar esto. Ok. El siguiente método es el método que tiene el update. Al igual que el add, el update lo que nos permite es agregar elementos. Pero entonces, ¿qué se diferencia de add? Lo que hace el update es que nos permite a nosotros agregar agregar varios elementos, no agregar solo uno. Entonces nosotros podríamos agregar una lista de elementos que no estén acá y lo imprimiríamos. Bueno, a ver si no lo borro, lo que tengo que hacer es copiarlo y pegar. Y aquí pondríamos el update. Ok. Como ven, agrega esa lista de elementos 8, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Bien, ese es el método update. Después tenemos el método remove. Vamos a volver a copiar esto. Bueno, esta va a ser como la base para todas las demás funciones. ¿Qué es lo que hace el método remove? Ya se puede discernir lo que hace. Lo que hace es básicamente eliminar un elemento, ¿verdad? Muy básico. Pero digamos que es el 1. Lo que hace es eliminarlo. Si lo imprimimos, el 1 no va a aparecer. Bueno, claramente el 1 no está. Vamos a eliminar el 4. Si lo imprimimos, a ver, ahora sí. Si lo imprimimos, se va a eliminar el 4. Pero aquí viene el tema. Si nosotros le damos un elemento que no existe dentro del set, que lo elimine, por ejemplo, digamos el 9, que no existe entre este set, lo que va a hacer es que va a elevar un error, va a elevar un key error con el elemento que le dimos eliminar, que no existe. Entonces, esa es una característica. Si el elemento no existe, eleva key error. Ahora, ¿por qué recalco más que todo esto el tema de que eleva el error? Porque tenemos otro método que tiene la misma funcionalidad, que se llama discard. Básicamente hace exactamente lo mismo, pero ¿qué sería la diferencia? Que si nosotros le pasamos como parámetro un elemento que no existe, ¿verdad? Un elemento que no existe, lo que va a hacer es que no va a elevar ningún error. Como le estamos pasando un elemento que no existe, al igual que remove, pero si no existe no eleva ningún error, y si existe pues lo elimina, al igual que remove. Esa es una gran diferencia que nos puede servir también para resolver cierto tipo de problemas. ¿Qué otros métodos tenemos? Tenemos el método pop, que eso es relacionado con otro tipo de estructuras de datos, inclusive en estructuras estáticas, ¿verdad? Como por ejemplo sería Java. Lo que hace el método pop es eliminar un elemento, ¿okay? Pop. Pero lo hace de forma aleatoria. O sea, no le pasamos ningún parámetro. Sencillamente lo que hace es eliminarlo de forma aleatoria. Entonces, como vemos, aquí lo que hizo fue eliminar el 2. Aquí eliminó el 2, el elemento 2 no aparece. Elimina un elemento de forma aleatoria. Eso es lo que hace el método pop. Después tenemos el método clear, que también es muy útil. ¿Qué es lo que hace el método clear? A ver, me acabo de meter aquí en el intérprete. Lo que hace el método clear sencillamente es eliminar el contenido del set. Entonces, si nosotros venimos por acá y le damos aquí, lo que hace es vaciar el set. Como pueden ver, aparece set
y vacío. Lo que hizo fue sencillamente vaciarlo y así. Y estos serían todos los métodos, o al menos, no, bueno, realmente no son todos, pero son los más comunes y los más usuales que nos pueden servir para trabajar con esta estructura de datos. También cabe mencionar que podemos castear una lista a un set. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a hacer el ejemplo acá. Ok, tenemos una lista de números que sería 4, 5, 6, 7, 8. Es una lista de números, inclusive vamos a agregarle elementos repetidos para que vean lo que pasa. Vamos a convertir esta lista en un set. Entonces vamos a castearlo, le ponemos el método set como lo hacemos normalmente en Python y le pasamos el parámetro lista. Ahora, si imprimimos el set cast, lo que va a hacer es que va a convertir esta lista de números en un set. Pero si recordamos las características, se supone que los elementos contenidos en el set son elementos únicos, no son repetidos. Entonces va a eliminar todos esos elementos repetidos. Entonces, si corremos esto, como ven, los elimina y los convierte en un set, porque ahora aparece con llaves y no con corchetes. Eso es lo que podría ser el casteo de una lista a un set. Bastante básico. En la parte 2 vamos a ver cómo trabajar con estas estructuras de datos en lo que me refiero a operaciones con los sets.